Buenas noches, profesor. Nuestro equipo de trabajo es el grupo número 5, conformado por Carolina Rosas, Carolina Rodríguez, Giovanni Cárdenas y Edison Moreno. Aquí en esta sustentación vamos a presentar el estudio financiero ambiental acerca del proyecto sobre paneles solares, fabricación de paneles solares caseros. Entonces, pues vamos a presentar la actividad número 3 como tal. Entonces aquí vamos a explicar la estimación de los ingresos, el cálculo de la inversión, la estimación de gastos de operación, los costos de mitigación de impacto ambiental, la tasa interna de retorno y la tasa interna de oportunidad. Entonces voy a darle paso a mi compañera Carolina Rosas para que continúe. Bueno, buenas noches, profesor. En la subactividad 1 correspondía a estimar los ingresos del proyecto. Cabe resaltar que los ingresos de cada proyecto es una fórmula multiplicada el precio por la cantidad. El precio está dado por muchas variables que se pueden derivar de los costos que genere la producción del proceso, del producto o servicio que estamos ofreciendo, es decir, de la oferta, y la cantidad es la cantidad en unidades, en este caso de producción, que somos capaces de fabricar en X tiempo. Entonces, basado en el estudio económico que hicimos en la actividad número 2, se vincularon unos datos generales de los que partimos para hacer el resto del desarrollo de la actividad número 3. Entonces, los siguientes datos son los que se tuvieron en cuenta, que fueron los sueldos de 4 personas, que suman un total de 8 millones de pesos. A la venta de un panel le pusimos que puede costar 220,000 pesos y que diarios podemos hacer, que mensuales podemos hacer 60 paneles, o sea, podemos fabricar 60 paneles. Entonces, abajo hicimos la estimación de ingresos, únicamente ingresos en esta parte de la subactividad 1, de los años 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo que se hizo fue claramente un cálculo, una multiplicación sencilla de el costo que tiene el panel por las unidades que debemos vender anuales, o sea, por las unidades fabricadas mensuales. Es decir, para el año 1 tenemos que, si tenemos 60 unidades mensuales y las multiplicamos por 12 meses, tenemos 720 unidades que debemos vender anuales, multiplicados por 220,000 pesos, que es el costo del panel, con un total de 158,400,000 pesos para el año 1. Asimismo, le vamos a hacer un incremento del 5% año a año para el año 2, 3, 4 y 5 al costo de cada panel, es decir, eso se le aumenta a cada año, y asimismo nosotros vamos a incrementar nuestra producción en un 12%. Entonces, si el primer año vendimos 720 paneles y fuimos capaces de fabricar 720 paneles, poco a poco a lo largo de los años vamos aumentando la cantidad y asimismo van incrementando los valores de los ingresos. Vamos a darle continuidad a la actividad para la subactividad 2 con mi compañero Giovanni, que es el cálculo de la inversión del proyecto. Bueno, muy buenas noches, ingeniero y compañeros. En el cálculo de la inversión, pues aquí lo que vemos es una inversión contemplada, unos activos fijos, unos activos intangibles y un capital de trabajo, y con una estimación a 5 años. Listo, entonces ya vamos a mirar aquí la parte de la finalidad del resultado. Se obtuvo que al tabular los ingresos y los egresos, obtuvimos que en el primer año una utilidad estimada de 21,920,000 pesos, en el segundo año de 63,108,220, en el tercer año 64,579,978, en el cuarto año 97,129,050, y en el último año, que es el quinto, 134,644,748, para una utilidad estimada después de los 5 años de 382,382,996.
dedujo esto? Bueno, entonces en la inversión del proyecto están los activos fijos que comprenden la maquinaria, el equipo de oficina, los muebles. En la maquinaria se estimaron pues equipos que solamente van a costo al primer año y en el tercer año, los años siguientes no se tienen en cuenta. En el equipo de oficina solamente aplica para el primer año. En muebles y enseres aplica para el primer año y para el tercer año. Se tiene un crecimiento estimado en el tercer año. Entonces aquí es donde vamos a ver gastos o valores de inversión. Entonces en los activos intangibles vemos los gastos de organización, que año por año es de 3.600.000, son fijos. Las patentes o licencias que se hace una vez solamente, que es de 1.000.000 de pesos. Los gastos de puesta en marcha también se hacen una vez nomás. La capacitación sí se hace año por año, tiene un costo fijo y estimado. Los costos legales de constitución también se hacen año por año. Los costos de montaje se aplican una vez nomás durante los 5 años, y los seguros sí aplican año por año con el mismo valor. Y ya por último tenemos el capital de trabajo, que contemplan los inventarios. Se estimó tener unos inventarios para el primer año de 3.420.000 de fabricación de paneles ya, y como materias primas de 1.680.000 para el primer año. Los otros 2 años pues no tenemos aquí costos representados. En la mano de obra contemplamos 4 personas. El primer año corresponde a 8 millones de pesos. Y en el año 3 se contemplan 24 millones porque se tiene pensado una persona más. Entonces, con un crecimiento del 5%. En el tema de gastos de administración y ventas, solamente aplican para el primer año. Arriendos se aplican para todos los 5 años, con un incremento del 20% año tras año. Y en los servicios también se tiene estimado un incremento del 2% año por año. Ya por último vemos la inversión del proyecto, vemos el total de los ingresos año por año. En el primer año fueron 158.400.000 pesos, en el segundo 186.186.000 pesos, para el tercer año 219.022.650, para el cuarto año 157.479.458 y para el quinto año 302.710.384, que nos da un ingreso final de 1.123 millones. Esos son los ingresos. Y los egresos contemplan pues los costos totales de operación y la inversión del proyecto. Para el primer año pues son 136.480.000, para el segundo 123.077, para el tercer año 154.442, para el cuarto año 160.350.408 millones, para el quinto año 160.065.636, para tener al final unos egresos de 118 millones. Tenemos el total de ingresos, le restamos los egresos y nos da una utilidad estimada en los 5 años de 381.381.996 pesos. Ese es el cuadro de la costo de inversión del proyecto. Bueno, continuamos con la subactividad 3 de mi compañero Eiso. Muchas gracias, Giovanni. Entonces aquí, ingeniero, vamos a calcular los gastos de operación del proyecto. Antes de poder saber el valor de los gastos, necesitamos tener 3 valores muy importantes. Los gastos de producción, los gastos de administración y los gastos de venta. Entonces, para ello, hicimos los cálculos también anticipados, y en los cálculos de producción se estimaron pues, básicamente materiales que hacían referencia pues, a toda la materia prima, como el vidrio, los marcos de aluminio, alambre, cautín, el clasificante que se necesitamos para hacer el sellado, etc. En la mano de obra están incluidos las 2 personas de producción que van a estar en la elaboración de ellos. En otros materiales se incluyen herramientas menores y materiales o elementos menores como las cintas, espátulas, alambres de cobre, pinzas que necesitamos para poder hacer el ensamble como tal. El mantenimiento de equipos es un rubro que dejamos para hacer mantenimiento, sobre todo herramientas menores como el cautín y todo eso que vamos a estar necesitando allí en la producción como tal. Siendo esto así, entonces los costos serían de la siguiente manera. Tendrían un rubro que al final el total sería mensual de 4.290.000 pesos.
Los gastos de administración hacen referencia a los gastos que no están relacionados directamente con la función de la producción del servicio, en este caso del panel, pero que sí son necesarios para, como empresa para tenerlos allí en cuenta. Entonces, justo están allí gastos de oficina y gastos de empleado que tenemos, digamos que en un primer concepto, 500.000 pesos, justamente porque, por ejemplo, tenemos rubro del gasto de oficina es muy bajo, porque inicialmente se proyecta que, pues que en esos 5 años, mientras la compañía está arrancando, pues digamos que laboremos en una de las casas de los socios para no tener, evitar ese gasto inicial allí y como beneficio para, con el objetivo de también tener empleados motivados y apoyar todo esto como desde la parte de recursos humanos y demás, un rubro para snacks y bebidas como tal. Estaría aquí el valor de 500. En los gastos de venta tenemos calculados o hacen referencia mejor a todo lo que necesita necesitamos invertir para la venta como tal del producto. Entonces, allí están asociados salarios de los dos comerciales, que también están allí a los 2 millones, como lo había mencionado mi compañero anteriormente, y las comisiones de venta que se puedan entregar pues por la comercialización de los productos. Entonces, finalmente, con toda esa información que calculamos anteriormente, pudimos, digamos que gestionar el costo total de la operación y está dado por el costo de producción, el costo de administración y el costo de venta. Entonces, para el primer mes tendríamos un costo de operación de 8.990.000 y vemos como en porcentaje, obviamente, pues los costos de producción y de venta son los que tienen casi el 50% cada uno asociados o tienen el mayor impacto de gasto de nuestra inversión. Entonces, importante para poder tener eso, porque eso nos está diciendo básicamente que allí es donde nosotros podríamos tomar decisiones estratégicas para poder hacer una inversión o hacer un análisis a futuro de una decisión estratégica que queramos tomar en la compañía como tal. Posteriormente a eso, por otra parte, entonces calculamos las ganancias mensuales que deja Sabi, conociendo también el gasto de operación y todos los rubros anteriores. Entonces tenemos que también serían de 4.200.000, básicamente mensualmente tendríamos una ganancia del 32%. Y posteriormente a eso, pues tendríamos que los costos totales de operación anuales estarían dados por los mismos conceptos, multiplicados obviamente por los 12 meses que tiene cada año, como lo mencionaba mi compañera Carolina al inicio. También aquí los costos están incluidos, se tiene incluido que año a año se incremente en los costos de operación el 5%, ya sea por la TRM o por incrementos del PIB, y también se estima que también que el crecimiento sea del 12%. Entonces aquí está también reflejado en estos valores el cálculo de cada uno de ellos. Posteriormente, para tener un gran total, también aquí tenemos que un total de ganancias netas estaría estimado año a año, pues digamos que en gran total de 510 millones sería libre, pues, o serían las ventas libres de cada año. Entonces, posteriormente le doy paso a mi compañera Carolina Rodríguez para que nos cuente acerca de la mitigación del impacto ambiental de esto. Bueno, buenas noches. Como ya sabemos, el centro pues de nuestro proyecto es generar una mayor viabilidad ambiental en cuanto a la energía tradicional. Digamos que en este punto no necesitamos hacer pues cálculos muy extensos ni nada, esto es más que todo teórico, debido a que la duración de un panel solar es de 20 a 30 años. Entonces eso quiere decir que pues puede ser un poco difícil anticipar estos costos para un tiempo tan extenso, porque depende pues de varios factores como la oferta y la demanda para dentro de 30 años, la disponibilidad ambiental, la reglamentación ambiental para esa época, los costos de los materiales, los permisos y el número de trabajadores también. Entonces, esto quiere decir que al ser nosotros los productores y los comercializadores de los paneles, también tenemos que aclarar el hecho de que el productor no significa que utilicemos procesos químicos o industriales los cuales atenten de alguna u otra forma al medio ambiente. Entonces, digamos que este punto se basó más que todo en una suposición debido a que la vida útil de estos paneles pues es demasiado extensa.
Ya como tal para el cálculo de la TIR, pues acá podemos ver en la tablita que usamos una inversión de 100 millones de pesos. La tasa aquí de descuento está en el 8%, pues los ingresos ya los dijo mi compañero Giovanni en la parte de arriba. Acá lo que hice fue ya como unificar valores. Entonces tenemos el flujo de caja, que son los ingresos menos los egresos, ¿cierto? Y el BPN, que es el valor de la inversión más la tasa de descuento. Entonces acá tenemos que en el año 0, pues menos 100 y menos 100 porque fue la inversión. En el año 1 está de 50.520.000 en el flujo de caja y en el BPM de 46.777.778. En el año 2 de 69.220.620 y en el BPM de 59.345.525. En el tercer año está en 96.152.729 y el BPM lo tenemos en 76.329.136. Cuarto año con 128.562.352 y BPN con 94.497.168. Y el último año están 166.131.018 y el BPN en 113.065.979. Entonces acá podemos ver que el valor presente de la suma de los flujos es de 390.015.586. El valor presente neto, 290.015.586. La tasa interna de retorno, que es la TIR, está en un 70% y el índice de rentabilidad o beneficio está en 3.90. Entonces, esta es la explicación de esta tabla. Perfecto. Bueno, pues ingeniero, pues muchas gracias. Esperamos que sea de su agrado este trabajo y estaremos atentos a cualquier retroalimentación que podamos recibir de él. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Luego, muchas gracias. Chao.